Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio eh, sobre una negativa de reinstalación. Y para empezar el ejercicio, vamos a abundar un poco en este caso. Esta negativa de reinstalación se da cuando yo como patrón decido terminar, decido rescindir sin causa justificada la relación que me une con el trabajador. Para este caso que vamos a manejar, vamos a suponer que el trabajador se le rescinde su contrato, él acude a un tribunal después de cierto tiempo, el tribunal le otorga la razón de que efectivamente fue una rescisión eh, sin responsabilidad para el trabajador, por lo cual dicta o falla que el patrón debe pagar una indemnización y todo lo correspondiente a esta situación, que lo vamos a ir desglosando paso a paso. Y muy importante la parte de la negativa de reinstalación. Eh, Dentro de lo que suponemos que falla el tribunal es una reinstalación, pero yo como patrón ya no deseo tener a este trabajador dentro de mi plantilla. Es por ello que tenemos que ver qué es lo que se debe de pagar ante esta situación. Y bueno, ya adentrémonos un poquito más al ejemplo. Tenemos aquí entonces al trabajador de nombre Raúl Pérez Domínguez, con una fecha de ingreso del 1 de diciembre del 2005, una fecha de baja o el momento en el que yo le rescindo su contrato con el 15 de octubre del 2023. Eh, un sueldo de 30,000 pesos, que se convierte en una cuota diaria de 1,000 pesos. Y tenemos que esta resolución de reinstalación al trabajador se da el 27 de octubre del 2023, es decir, se le estarían adeudando por concepto de salarios caídos 12 días. Esto porque en este ejemplo estamos considerando que el día 15, que comúnmente es la quincena, se le pagó lo correspondiente a esa primer quincena. Entonces, los días pendientes de pago o días de salarios caídos empezarían a contar a partir del día 16 de octubre. Entonces, tendríamos 12 días de salarios caídos, que más que salarios trabajados, aquí son días de salarios caídos que contempla la Ley Federal de Trabajo. Eh, ¿Qué más datos tenemos? Tenemos que sus prestaciones son superiores a la ley, cuenta con una prima vacacional del 50%, 30 días de aguinaldo, y por sus años laborados, que si hacemos una operación, estaba por cumplir su 18º año de labores, y de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo, bueno, a la reforma, le corresponde la proporción de 26 días de vacaciones. Estaríamos en este supuesto de que sus vacaciones con el que se le han otorgado con anterioridad se han pagado, se han disfrutado en tiempo y forma, y la prima vacacional y aguinaldo se han pagado en tiempo y forma de acuerdo a su aniversario y en diciembre de cada año. Por lo cual, en ese concepto no se adeuda nadie. Y la primera parte que se necesita desarrollar dentro de un finiquito es las partes proporcionales eh, de, del trabajador, que siempre van a ser la prima vacacional, el aguinaldo y las vacaciones, las proporciones. Y todo aquello que se le adeuda al trabajador, eh, comisiones, sueldos. Para este caso solo nos vamos a enfocar en estas partes proporcionales, pero hay que tener considerado que se deben de incluir estos conceptos en dado caso de que se adeuden. Y lo primero que vamos a calcular es el aguinaldo. Hay que entender que el aguinaldo corre de enero a diciembre, y en este caso se tiene que considerar que el trabajador estuvo todo el año con nosotros, o bueno, estuvo desde el principio de enero con nosotros y hasta la fecha de su baja, el 15 de octubre. Entonces,
Haremos una operación aquí en la que vamos a determinar los días que estuvo, los días del 1 de enero al 15 de octubre. Y la operación es básicamente su fecha de baja menos el 1 de enero del 2023 y más uno. Esto se hace para contar el último día de labores. Es una operación matemática que dentro del Excel se tiene que hacer para que sea exacto o correcto esta situación. Entonces tenemos que son 288 días que elaboró y él tiene un aguinaldo de 30 días. Entonces vamos a buscar su factor, vamos a determinar su factor y que va a ser de la siguiente manera. Vamos a dividir lo que sería los días de aguinaldo entre los 365 días que tiene el año calendario, el año fiscal. Entonces tenemos una proporción de 0.082, que es la que nos va a servir eh, para determinar de acuerdo a los días que él trabajó. Entonces, para encontrar los días de aguinaldo, o para obtener los días de aguinaldo, vamos a multiplicar este factor diario por los días que él trabajó durante este año. Entonces tenemos aquí que nuestra operación es 288 por 0.082. Y tendríamos entonces que su proporción de aguinaldo sería de 23 días, punto 67. Vamos a marcar aquí en color verde para irlo identificando. Y entonces tendríamos ya los días en proporción de aguinaldo. Lo único que restaría es obtener el monto y esto lo vamos a obtener de una manera muy fácil, que es multiplicar los días por su salario diario. Recordar que en este caso el aguinaldo se paga sobre el salario diario, sobre cuota diaria. Entonces estaremos multiplicando y tendríamos como resultado 23.671.23, que sería el primer concepto de sus proporcionales. Posteriormente, vamos a calcular las vacaciones proporcionales. Y habíamos dicho que él está por cumplir su 18º, o estaba por cumplir su 18º aniversario, y de acuerdo a esta nueva tabla de de vacaciones que entró en vigor en 2023, para 18 años le corresponden 26 días. Y aquí hay que entender algo muy importante. Eh, si bien él tiene en este momento, o en el momento de su separación, tiene 17, estaba corriendo ya su 18º aniversario, por lo tanto, sus vacaciones se deben calcular de acuerdo a eso, porque él al cumplimiento de su aniversario iba a obtener esos 26 días. Bueno, entonces, eh, para el caso de las vacaciones, si bien es un procedimiento parecido al aguinaldo, en este caso se considera la última fecha de su aniversario, la última vez que él cumplió años, a la fecha de su baja. Es un procedimiento un poco diferente, ya que si bien los dos procedimientos son anuales, uno parte del 1 de enero o la fecha de su ingreso si es posterior al 1 de enero y el otro parte siempre de su fecha de aniversario o su fecha de ingreso para el caso de aquellas personas que no han cumplido el año. Es un poquito complicado, pero lo vamos a ir desarrollando de a poco. Y de la misma manera, vamos a contar los días que laboró eh, desde su último aniversario hasta su fecha de baja, que como le hemos venido diciendo fue el 15 de octubre del 2023. Entonces nuevamente hacemos la operación en Excel, que es su fecha de baja menos su último aniversario, que en este caso fue el 1 de diciembre del 2022, y el más uno para que se complete la operación de manera correcta. Entonces tenemos aquí que fueron 319 días los que elaboró en este último año, en este
su último año de labores, y vamos a igual a tener un factor de vacaciones, que es básicamente dividir los 26 días que le van a corresponder entre los 365 días que tiene el año fiscal. Y tenemos un factor de 0.07. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el aguinaldo. Vamos a multiplicar ese factor, eh, por los días que estuvo en el año, en este caso los 319. Y nos va a dar una proporción de 22.72. Vamos a obtener el monto ya. Los días fueron 22.72 y el monto va a ser el resultado de esos días por su salario diario, que es de 1,000 pesos. ¿Ok? Y tendríamos entonces un monto de 22,723,29. Y por último, y no menos importante, la prima vacacional. Para el caso de la prima vacacional, pudiéramos hacer un procedimiento parecido al que hemos venido realizando con el aguinaldo, las vacaciones, pero a final de cuentas, la prima vacacional va en función de las vacaciones. Y en este caso tenemos que él tiene una prima vacacional del 50%. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a primero obtener los días, que va a ser el resultado de la proporción de sus días de vacaciones por el porcentaje que él tiene de acuerdo a su contrato. Entonces tenemos que en días sería 11.36 y nuevamente para obtener el monto de prima vacacional, vamos a multiplicar esos días por su salario diario, en este caso por 1,000 pesos, que es lo que determinamos al inicio. Y entonces tendríamos ya como resultado que su monto de prima vacacional que le corresponde es de 11,361,64. Y esta sería la primera parte de esta práctica. eh, y tendríamos un subtotal de 57,756,16, que básicamente es lo que le corresponde de manera proporcional por los años de servicio que tiene. Eh, Posteriormente, retomando un poco el caso, estamos ante esta situación de que a este trabajador se le rescindió su contrato de manera injustificada. El tribunal determinó su reinstalación y nosotros como patrón ya no necesitamos o ya no queremos de sus servicios. Entonces tenemos que afrontar, además de su indemnización prima de antigüedad, aquel concepto que es comúnmente nombrado como separación única, que se da cuando hay una negativa de reinstalación por parte del trabajador. Pero bueno, iremos uno a uno. Primer concepto indemnizatorio, eh, que si bien no es un concepto indemnizatorio, porque corresponde, en este caso, porque el trabajador ya tiene más de 15 años, para efectos fiscales, para efectos de impuestos, sí se considera un concepto indemnizatorio. Entonces, el primero de ellos es la prima de antigüedad. Y para ello tenemos que tener en cuenta varios datos que también ocuparemos en el impuesto, en la determinación del impuesto, pero los iré adelantando. Eh, el primero de ellos es que la prima de antigüedad se otorga a aquellos trabajadores con más de 15 años de servicio o a aquellos a los que se les haya rescindido su contrato, independientemente si la causa fue justificada o no. En este caso estamos hablando de una causa justificada y estamos hablando que le corresponde 12 días por cada año laborado. Eh, en este caso, el trabajador estuvo 17 años completos eh, y 12 días le corresponden por cada año. Entonces estamos hablando de que le corresponden 204 días de prima de antigüedad. Y aquí la siguiente parte es muy importante, que es cómo es que, sobre qué salarios que se paga esta prima de antigüedad. Y nos habla la Ley Federal del Trabajo eh, que el límite de salario base para este pago
va a ser 2 veces salario mínimo. Y entonces tenemos aquí que el salario mínimo para hoy, 2023, en zona centro, es de 414,88. Esta va a ser nuestra limitante. Si nuestro trabajador tiene un salario mayor a este, solamente se considerará como máximo 414,88. Si tuviese un salario menor a este tope, entonces se consideraría su salario diario como tal. Y bueno, entonces tenemos aquí que la prima de antigüedad van a ser 204 días por eh, el salario topado, 2 veces salario mínimo, que es 414,88. Y tengo aquí ya formulado mi archivo en el que básicamente nos dice que si mi salario es menor a el doble de este salario mínimo, pues consideré como tope el doble, y de lo contrario considera el salario diario. Y para hacer la operación, todo eso me lo multiplique por 12 y por los años completos que tiene el trabajador, que en este caso son 17. Y es así como llegamos a que su prima de antigüedad sería por un monto de 84,635,52. Pero después hay una cuestión en la que, de acuerdo a jurisprudencia, se nos dice que se debe de pagar lo proporcional por estos años de servicio, o en este caso, por estos años no completados. Y entonces tenemos aquí que se tendría que pagar prima de antigüedad por estos 0,88 años que el trabajador laboró. Y tenemos aquí entonces que nuestra proporción, que aquí ya la calculé, esto es eh, los 12 entre 365 y multiplicado por, eh, en este caso, por los días de vacaciones hasta la resolución, que es un dato que se me había pasado un poquito, pero ahorita lo retomamos. Entonces, es la proporción de 0,032 y demás fracción que resulta de la división de 12, que son los días que le corresponden por cada año entre 365, después multiplicado por los días de vacaciones hasta la resolución, y eso nuevamente multiplicado por 2 veces el salario mínimo, que acordamos que es nuestro tope. Llegamos entonces a que la proporción es de 4,514,80 por estos 0,8 años. Eh, un punto que había omitido un poquito, que había dejado de lado, es que para estos conceptos indemnizatorios se va a considerar la fecha en la que se termina, en la fecha en la que efectivamente se va a dar este pago, no tanto la fecha de resolución, sino la fecha en la que se hace el pago de estos conceptos indemnizatorios. En este caso estaríamos pensando que el 27 de octubre por la mañana se dio la resolución, y nosotros como empresa ese mismo día vamos a realizar el pago. Entonces, estamos hablando de que para los cálculos de la prima de antigüedad y demás conceptos indemnizatorios se va a considerar como fecha final el 27 de octubre del 2023. Y entonces, en lugar de ya los 319 días que teníamos en un inicio por ese año, en cuanto a vacaciones, ahora tenemos que se convierten en 331 por esos días que pasaron de que el trabajador acudió al tribunal, se dieron aquellas las situaciones y se resolvió finalmente con esta situación. Eh, en adelante, para el concepto de 20 días por año o separación única, también se va a utilizar este concepto. Eh, Posteriormente, vamos a abordar lo que es la indemnización constitucional, que consta de 90 días de salario
diario integrado del trabajador y que también considera que debe de ser tomando en cuenta las prestaciones y tenemos que realizar un cálculo para llegar a ese salario. Entonces, en este caso tenemos aquí eh, que para obtener el factor vamos a multiplicar los días de vacaciones que le corresponden por el porcentaje de prima vacacional, que en este caso es el 50% por punto 5. Vamos a sumar los días de aguinaldo, vamos a sumar 365 días del año y todo eso lo vamos a dividir entre 365 para obtener un factor, que en este caso es de 1.11, punto 70. ¿Ok? Este factor lo vamos a ocupar para determinar nuestro salario diario integrado y va a ser el resultado de su salario diario de 1,000 pesos por este factor. Vamos a obtener un salario diario integrado de 1,171.81, que es nuestra base para los 20 días por año y los 90 días de indemnización constitucional. En el caso de los 90 días por año, pues es una operación muy sencilla, resulta de la multiplicación de este salario diario integrado por pues los 90 días, ¿no? Y entonces aquí tengo ya parametrizada mi fórmula y llegamos a un importe de 100,602.74, que se suma a los conceptos de prima de antigüedad por años completos y la prima de antigüedad por proporción. Posteriormente, lo que vamos a hacer es determinar el importe de los 20 días por año, la separación única, que es esta negativa que nosotros tuvimos de reinstalación con nuestro trabajador. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a darle 20 días por cada año completo, que en este caso fueron 17. Le estaríamos pagando 340 días de salario diario integrado por sus 17 años que estuvo completo. Entonces, igual aquí en esta operación tengo ya mi fórmula que básicamente nos dice eh, que multiplique los años completos por mi salario diario integrado y a su vez eso lo multiplique por 20 días. Entonces, este resultado de estos 340 surge de estos 340 días por años completos por 20 días por año y por estos 17 años completos. Entonces tenemos aquí que es de 115,600. Una disculpa, es la operación es de esta manera, es 20 días por año, que serían 20 por 17 años, le corresponden 340 días y 340 días por 1,171, que es su salario diario integrado. Entonces, estaríamos llegando a lo que tenemos aquí en nuestro archivo, 380,054,79. Sería la parte de años completos. Posteriormente tendríamos la parte proporcional, que nuevamente es el resultado de un factor, que es el punto 0054, que ese factor no es nada más que 20 entre 365, obtenemos ese factor. Y después ese factor de proporción diaria de los 20 días por año se multiplica por los días que laboró en este año, bueno, los días que transcurrieron desde su último aniversario hasta el momento en que se le está pagando este finiquito y obviamente por su salario diario integrado que ya determinamos. Nos da una proporción de 20,273,67. Y con esta parte culminaríamos los cálculos de corte indemnizatoria y tendríamos un subtotal eh, de 603,495.
Eh, Había estado omitiendo una parte que les mencioné al principio, que si bien ya habíamos calculado, les comenté que detallaríamos más a fondo, y que es la parte de los salarios caídos. Eh, Como les había comentado, el día 15 se le hizo el pago de su nómina, se le pagó de manera relativamente normal y se le notificó esta situación. Entonces, los días de salarios caídos empezarían a correr a partir del día 16 de, de octubre. Entonces, estamos en el supuesto de que del 16 de octubre al 27 de octubre eh, habrían pasado 12 días. Y estos salarios caídos que determina la Ley Federal del Trabajo, incluso la nueva reforma en los procedimientos, eh, que tienen como tope un año, se calculan o se pagan igualmente de acuerdo al salario diario integrado. Y entonces tenemos que por esos 12 días en los que duró este proceso, se le tiene que pagar la cantidad de 13.413.70. Eh, es importante recalcar que este concepto se paga una vez que el tribunal ha fallado y que ha dictaminado o que nos ha indicado a nosotros como patrón que esto es lo que procede. Y entonces, ahora sí iríamos a nuestro subtotal, que sería la suma de los tres conceptos de indemnización, prima de antigüedad y 20 días por año, tanto en su parte proporcional como en la de años completos, eh, y tendríamos un subtotal de 603.495,23. Y todas estas percepciones nos van a dar un gran total de 661.251.39, que sería el gran total de percepciones. Y ahora viene un proceso muy interesante, que es la determinación de impuestos. Y necesariamente tendremos que haber dos cálculos de impuestos para aquellos conceptos que son proporcionales, que eran ingresos que de alguna manera iban a ser ordinarios, y aquellos conceptos de carácter indemnizatorio. Eh, para los conceptos de corte proporcional, se puede optar por realizar dos cálculos. Eh, ¿Y en qué consisten ellos? Básicamente, el que nos marca el artículo 196 de la ley del ISR y el artículo 174 que habla sobre la prima vacacional y sobre el aguinaldo. Pero este artículo 74 también nos dice, o en la misma ley del impuesto sobre la renta, que es un procedimiento que puede ser opcional. Para este caso, vamos a utilizar el proceso que se usa en el artículo 96 y que es llevar nuestras percepciones a una tabla mensual. Entonces aquí vamos a ir desglosando cada uno de los conceptos y tenemos entonces que estos conceptos, algunos tienen una exención de acuerdo a la misma ley federal del trabajo, y entonces vamos a restar esos exentos para tener una base gravable correcta. Y primero tenemos que el aguinaldo está exento 30 veces suma, que de acuerdo a la UMA de este año son 103.74 y estaría exento 3.122. Del total del aguinaldo tendríamos entonces que de esos 23.671,23, ya restando su parte exenta, estaría grabando 20.559,03. Las vacaciones, como es un concepto que es equivalente al sueldo, es un concepto que no tiene ninguna exención. Entonces, el monto de las vacaciones quedaría completamente grabado. Y el siguiente, que es la prima vacacional. Entonces, tenemos aquí que la prima vacacional nos dice la ley del impuesto sobre la renta que está exenta 15 veces la UMA solamente una vez al año. Entonces, es muy importante cuidar esta parte. Aquí podemos observar que su aniversario eh, era el 1 de diciembre de cada año. Y comúnmente lo que hacemos con la prima vacacional es que la pagamos a la fecha de su aniversario. Entonces podríamos determinar que no se había pagado la prima vacacional de este año, por lo tanto su exención es completa. Porque habrá casos en los que ya se pagó prima vacacional
a inicios de año, a la fecha de su aniversario, y ya cuando ocurre su fecha, su baja, pues ya no hay proporción o ya no hay monto a exentar de esta prima vacacional. En este caso, estaríamos pensando que no se ha pagado aún su prima vacacional y por lo tanto exentaremos lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, serían los 1.556.10 y nos quedaría una parte gravable de 30.000, perdón, de 9.805.54. Y entonces aquí vamos a obtener que lo grabado va a ser la parte del aguinaldo, la parte de las vacaciones y la parte de la prima vacacional. Estaríamos hablando de 53.087.86. Esta sería nuestra base gravable para aplicar el artículo 96 y determinar nuestro primer eh, ISR para los conceptos proporcionales. Tengo yo aquí ya una tabla parametrizada, eh, la cual nos da como resultado de estos 53.087.86 un impuesto a retener de 10.393,35, que es este impuesto que ya tenemos acá. Y esta sería la primera parte del impuesto para efectos de los proporcionales. Y ahora vamos a revisar qué nos dice la ley para estos conceptos de corte indemnizatorio, que incluyen los salarios caídos. Y la ley nos habla de que estarán exentos 90 veces UMA por cada año laborado completo y también nos dice, aquellos mayor a punto 6 ya se considerará año completo para efectos de la exención del impuesto. Y entonces tendríamos aquí que estaríamos exentando 90 días de, de UMAS por cada año eh, que elaboró el trabajador y tomando esta condicionante, que si un año en proporción rebasa punto 6, se considerará ya el año completo. Entonces tenemos aquí, él estuvo 17.88. Esto quiere decir que se van a considerar 18 años para efectos de la extinción. Y tengo aquí ya una fórmula que nos da este entero. Entonces estaríamos eh, exentando para efectos de este ISR de indemnización, 90 UMAS por 18 años. Y tenemos que nuestro exento total es de 168.058.80 para un total grabado que tenemos que es de 603.495.23. Haciendo la diferencia, lo que vamos a tener como grabado van a ser 435.436.46. Eso va a ser lo grabado. Y bien, ahora para realizar este cálculo, que es un poquito confuso en ocasiones, parte del hecho de que nosotros vamos a calcular el impuesto que le corresponde a su salario ordinario mensual y de ahí vamos a determinar un factor eh, o una proporción de lo que este impuesto representa respecto a su salario y ese factor lo vamos a multiplicar por esta parte grabada. Entonces tenemos aquí que su ingreso mensual ordinario es de 30,000 pesos. Vamos a hacer todo el procedimiento que está ya automatizado aquí, pero que al final viene de estas tablas vigentes a 2023. Entonces tenemos un impuesto de 4.740. Y entonces vamos a decir, estos 4.740, ¿qué porcentaje representan de estos 30,000 pesos que es su ingreso ordinario? Entonces tenemos aquí
que vamos a dividir esos 4.740 entre los 30.000 pesos, que es un ingreso ordinario, y lo vamos a llevar a porcentaje. Entonces tenemos que el porcentaje que representa este impuesto del total de su ingreso ordinario es de 15.80. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar nuestra base gravable por este porcentaje. Entonces tenemos aquí ya nuestros 435.436.43 por el 15.80. De esa manera obtenemos el ISR de esta indemnización, que sería por 68.799 pesos. Y lo vamos a reflejar acá en ISR indemnización. Y tendríamos entonces ahora que suma de nuestras deducciones va a ser 79.192.35, que va a ser la suma de nuestro ISR mes, nuestro ISR artículo 96 y nuestro ISR de la indemnización. Y entonces esta persona se estaría llevando un neto, ya restando estas deducciones, de 582.059.05. Eh, Aquí es importante determinar que esta situación se da por una negativa de reinstalación. Y estos son los conceptos que deben ocuparse para un correcto cálculo. Conceptos importantes a rescatar: el tope para la prima de antigüedad, la UMA vigente del año en el que se vaya a hacer esta situación, y considerar que en este caso se le había ya pagado su quincena, por lo tanto no existe retención de IMSS. Si tuviese Infonavit, se habría realizado su retención de Infonavit en proporción, y consideramos que no se le adeudaba nada, pero en caso de existir se tendrá que incluir dentro de este cálculo y llevar a el cálculo de ISR de acuerdo a su base gravable que se determine, porque habrá conceptos que podrán ser exentos, otros que serán gravables al 100%, pero a grandes rasgos esta es la forma en que se realiza el cálculo de una situación de este estilo. Espero haya quedado claro y de mi parte sería todo. Eh, Muchas gracias por su atención.